Muy buenas noches, mi nombre es Mariluz Abasolo Hernández, pertenezco a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando la carrera de Derecho. Mi número de matrícula es 22006187. Mi asesora es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. El módulo que estoy cursando actualmente es Juicio de Amparo 1. A continuación presento el reto 2, que se titula La jurisprudencia. Ahí se nos presentan unos cuestionarios que nosotros debemos responder. El cuestionario número 1 dice: respecto al caso número 1, señala qué método de integración, de reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El método de integración es por contradicción de criterios o por precedentes obligatorios. Se utilizó para la creación de una jurisprudencia, en este caso la tesis de la jurisprudencia 1A diagonal J 102 diagonal 211 con número de registro digital 161080, rubro de facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Esta jurisprudencia fue aprobado por la primera sala de este tribunal con fecha de septiembre de 2011 y el método que se utilizó fue el de reiteración con criterio de 5 sentencias no interrumpidas. Se encontraron resueltos en diferentes sesiones por una mayoría de 4 votos, por lo que cumple con las 5 sentencias que se mencionan. Facultad de atracción 10 diagonal 2007 PL, facultad de atracción 78 diagonal 2010, facultad de atracción 120 diagonal 2010, facultad de atracción 168 diagonal 2010, facultad de atracción 13 diagonal 2011. Dicha jurisprudencia se creó en la novena época conforme al capítulo 2 de jurisprudencia o proyección de criterios, conforme a los artículos 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo. El cuestionario número 2 nos dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 de la octava fueron sustituidos por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 2018 emitida por la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación. En este caso se trata de una jurisprudencia integrada por el método de contradicción de tesis, debido a que se establece al aclarar las discrepancias sostenidas entre las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en asuntos que su competencia tiene. Esto es conforme al artículo 225 y las contradicciones de tesis que serán resueltas por el artículo 226 fracción 3, los plenos regionales cuando deban de dilucidarse criterios contradictorios entre los tribunales colegiados de circuito de la región correspondiente. Al resolver una contradicción de criterios, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno de los diversos, declarar la inexistencia o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por mayoría. La resolución que decida la contradicción de criterios no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que sustentaron los criterios contendientes, esto antes de la llegada de la nueva Ley de Amparo del 7 de junio de 2001, ya que es una jurisprudencia emitida por la 10ª época, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, libro 61, con fecha de diciembre de 2018, tomo 1, página 239, los cuales son los criterios para sustituir la jurisprudencia 1A diagonal J 93 2013 de la 10ª época, con número de registro 2005-048 del rubro del sistema de justicia penal acusatorio oral en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación, procede del juicio de amparo en directo de las legislaciones de los estados de Durango, Chihuahua, en este caso con la tesis de la jurisprudencia 1A
diagonal J78, diagonal 2018 de la 10ª época, con registro número digital 2001-88-28. En este caso es porque se estimó necesario la sustitución, porque de acuerdo al texto del artículo 141 de las fracciones 1 y 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que la situación de la persona investigada a la audiencia inicial es la que habrá de formular su imputación en su contra por sí sola. No es acto que afecte su libertad personal darse de una simple comunicación de juez a petición del Ministerio Público, en este sentido de que se refiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. El cuestionario número 3 dice: respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del seminario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Con respecto a los casos 1, 2 y 3, vamos a indicar en qué época del seminario judicial de la Federación fueron publicadas dichas jurisprudencias. En el primer caso de la tesis de jurisprudencia 1AJ102 diagonal 2011 con número de registro 161-080 fue publicada en la 9ª época en el mes de septiembre de 2011 en la página 489 del tomo 34 en el Seminario Oficial de la Federación y su Gaceta. En el segundo caso de la tesis de jurisprudencia 1A diagonal J78 diagonal 2018 con registro digital 2018-828 fue publicada en la 10ª época el 7 de diciembre del 2018 con la página 239 del libro 61 del tomo 1 de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Y el tercer caso, la tesis de jurisprudencia P diagonal J 145 diagonal 2000 con número de registro digital 190-663 fue publicado en la 9ª época en el mes de diciembre del 2000 en la página 16 del tomo 12 del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. El cuestionario número 3 nos dice: en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de la jurisprudencia. En este caso vamos a señalar que para las autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Esta es la tesis de jurisprudencia del P diagonal J 145 diagonal 2000 con un número de registro digital 190-663 y el rubro de jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley y fue resuelta a partir de la contradicción de la tesis 5 diagonal 97 por el Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito y el cuarto Tribunal Colegiado del sexto circuito el 10 de octubre del 2000 por unanimidad de 10 votos, de manera que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación fusionando en pleno o en salas es obligatorio para estas tratándose de las que decreta el pleno. Además, para los plenos de circuito, los tribunales colegiados unitarios del circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, hoy actualmente Ciudad de México, como también los tribunales administrativos y del trabajo, como locales o federales. La jurisprudencia que se establece en los tribunales colegiados, el circuito es obligatorio para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los plenos del circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de la persona alguna conforme a los artículos 217 y 223 de la anterior ley de amparo. Y bueno, para analizar el mismo planteamiento se puede hacer referencia a la nueva ley de amparo que entró en vigor el 7 de junio del 2021. El cuestionario número 5 nos dice: en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la ley de amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación.
En este caso identificamos si cumple el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación de dicha jurisprudencia. Para ello, la Ley de Amparo previa a las reformas efectuadas el 7 de junio del 2021 establecía en su artículo 223 que la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otra, en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos, mientras que en el artículo 224 refería que para el caso de la ponencia de los tribunales colegiados del circuito la votación debe ser unánime. Es así que las sentencias que sirvieron de base para la creación de la tesis de la jurisprudencia 1A, diagonal J 102, diagonal 2011, digital 161080, contaron con la mayoría de 4 votos en el caso, de las emitidas por la Suprema Corte y de la unanimidad de votos en el caso de las emitidas por tribunales colegiados y el circuito. En conclusión, la utilidad de la jurisprudencia. De acuerdo con la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia se establece mediante las 3 distintas modalidades: por reiteración, por contradicción de criterios y por precedentes obligatorios. La jurisprudencia por reiteración se genera por los tribunales colegiados de circuito cuando surgen por unanimidad en un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra. En contrario, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorios conforme al artículo 224, y mientras que la jurisprudencia por contradicción de criterios se establece por el Pleno de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos regionales conforme al artículo 216, párrafo 2 de la nueva Ley de Amparo y el artículo 225 de la Ley Reglamentaria, y la jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno en salas. En salas fue acordado en los artículos 216 y sus razones que justifiquen las decisiones conforme a los artículos 222 y 223. El sistema es imprescindible notar que la jurisprudencia en materia de amparo será obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con la excepción de la propia Suprema Corte, conforme al artículo 217 de la nueva Ley de Amparo. Estas jurisprudencias, en este caso la tesis, se publica mensualmente en el Semanario Judicial de la Federación, que es suficiente oficial de difusión, conforme a los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo. Bueno, por el momento es todo. Muchas gracias.